hecho una maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, y bueno, a mí me gusta mucho esta materia y me gusta compartir este humilde conocimiento que pude adquirir a través de los años. La idea de hoy es ver, con el resto de las charlas que vamos a tener, un tema bastante puntual y complicado que a veces se nos puede generar a los abogados, no como abogados, sino también muchos abogados que ejercen la profesión de administradores, y a quienes, como en mi caso en particular no, pero también existen colegas que sufren el hecho de tener que vivir bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces vamos a, a- a desglosar un poquitito qué es esto de la propiedad horizontal genérica, porque a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, encontramos una propiedad horizontal genérica y una propiedad horizontal especial, que son estos nuevos derechos reales como los conjuntos inmobiliarios, y dentro de los conjuntos inmobiliarios el tiempo compartido, cementerio privado, que lo veremos eh, en la finalización de las charlas, pero fundamentalmente está orientado a la propiedad horizontal genérica, cómo se ha modificado, algunas cuestiones puntuales que se han modificado con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, otras que han quedado similares a la ley anterior, y bueno, cuáles son todos los problemas que pueden llegar a surgir con este derecho real que parece tan simple y que a veces puede llegar a traer muchas controversias entre el administrador y los consorcistas, o al revés, y los consorcistas y terceros que pueden llegar a ser afectados a consecuencia de algún mal accionar por parte del consorcio. Voy a comenzar compartiendo pantalla, después si alguien quiere tener el Power lo pide a Académica, no hay ningún problema por eso. Y cuando se vea, como yo a ustedes no los veo, les voy a pedir si me pueden informar si se ve bien el Power, si no se corta, porque a veces cuando se abre la pantalla completa se puede llegar a cortar. ¿Se ve bien? ¿Lo llegan a ver? Ah, bárbaro, me están contestando por el chat. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de ir a la definición, eh, tenemos que ir a los antecedentes, ¿sí? Imagínense que allá por 1869, cuando se sancionó el Código Velezano, a Vélez no se le hubiera ocurrido nunca pensar que se podía dividir un inmueble en propiedad horizontal. Por lo tanto, dentro de lo que se conocía en el Código de Vélez como los límites y restricciones al dominio, estaba el artículo 2617 que lo prohibía directamente. Prohibía dividir horizontalmente un inmueble. Pasados los años y a consecuencia del crecimiento demográfico de lo que eran las zonas urbanas, suburbanas y los arrabales, donde se fueron empezando a construir inmuebles de este tipo de características, si bien el 2617 no estaba derogado, nace la ley, en 1948, nace el derecho real de propiedad horizontal a través de la ley 13.512. ¿Y por qué digo nace el derecho real a través de la ley 13.512? Porque todos los derechos reales únicamente pueden nacer por ley, ¿sí? No existen derechos reales que puedan crear los particulares, y en este caso es una ley especial sancionada por el Congreso que, valga la redundancia, sancionaba el régimen de propiedad horizontal. Algunos
doctrinarios consideraban que en realidad la propiedad horizontal era un derecho mixto. ¿Por qué? Porque se consideraba un dominio sobre la parte privativa y un condominio sobre la parte común. Lo que quedó medianamente desvirtuado por la mayoría doctrinaria, que consideró la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal como un derecho real autónomo, y así lo utilizó la mayoría de la doctrina hasta que el 1 de agosto de 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se incorpora en el artículo 1887 dentro de lo que se conoce como numerus clausus, es decir, toda la nómina de derechos reales sancionados en este Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, queda derogada la ley 13.512, ¿sí? Y se comienza a utilizar para la actualidad el Código Civil y Comercial de la Nación. La ley 13.512 no ha sido una definición medianamente, en realidad no ha sido una definición concreta sobre lo que era la propiedad horizontal, y sí la viene a definir el Código en el artículo 2037, que dice que es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son independientes y conforman un todo no escindible. Bueno, esta es la definición y la letra fría de la ley, que la vamos a ir desmenuzando a medida que vamos avanzando en la charla. Sí tenemos que saber que el derecho real de superficie, de propiedad horizontal, es un derecho real sobre cosa propia, ¿sí? Por la cual su titular tiene el uso, goce y disposición jurídica y material sobre lo que vamos a ver en un ratito qué significa, sobre su parte privativa y también sobre su parte común, porque entre la parte privativa y la parte común conforman esto que dice la definición, que es un todo no escindible. Y entonces nos tenemos que fijar a qué vamos a someter a propiedad horizontal o qué inmuebles, ¿sí?, están sometidos, porque obviamente únicamente se refiere a bienes inmuebles, no podría estar sometido a propiedad horizontal los bienes muebles no registrables ni los bienes muebles registrables. Y acá en las Filminas van a ver que por un lado tenemos ese hermoso patio con ese departamento tipo casa, estilo antiguo. Esos departamentos que están en esas casas tipo chorizo podrían estar sometidos. ¿Por qué digo podrían? Porque podría ser un condominio, pero si tienen lo que vamos a ver en un ratito, que es lo que se conoce como reglamento de propiedad horizontal, el departamento tipo casa, entonces en este caso sería un edificio sometido a este régimen. Después, obviamente, lo más normal o lo más común o lo que más solemos ver sometidos a este régimen es los departamentos en torre. También pueden ser locales que estén sobre un mismo lote y hayan sido subdivididos al fin de someterlos al régimen de propiedad horizontal. También pueden ser dúplex, ¿sí? Y también pueden ser edificios en los que únicamente funcionen cocheras. Que de hecho acá en Lanús hay unos cuantos edificios donde únicamente funciona, cocheras también podrían ser únicamente edificios donde funcionan oficinas. Entonces, el 2038 dice: a los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos. ¿Por qué dice el titular de dominio o los condóminos? Porque yo puedo ser única titular del departamento, sea en torre tipo casa, del dúplex, del local o de la cochera, puede haberlo adquirido yo como única persona, pero también lo pude haber adquirido entre varias personas. Y se debe redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Entonces,
El reglamento de propiedad horizontal es lo que le da nacimiento al estado de propiedad horizontal, ¿sí? El reglamento de propiedad horizontal le da nacimiento a lo que se conoce como estado de PH o estado de propiedad horizontal. Y por lo tanto, este reglamento va a constituir la ley para el consorcio que se va a conformar con la redacción de este reglamento, ¿sí? Como es sobre un bien inmueble, se tiene que redactar por escritura pública bajo pena de nulidad y, como les decía hace un ratito, con el reglamento o dentro del reglamento va a quedar constituido el consorcio de propietarios que con la modificación o con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, su naturaleza jurídica o la naturaleza jurídica del consorcio de propietarios queda conformado como una persona jurídica, que al menos a mi forma de ver, o yo ya lo veía desde antes, para mí, antes de que se sancionara el código, el consorcio era una persona jurídica porque tenía un representante legal y porque a su vez muchos consorcios tenían que tener un número de quit. Y para tener un número de quit, y que de hecho el número de quit es muy similar a los que tienen las sociedades comerciales, evidentemente ya daba a pensar que antes de que el código así lo estableciera, el consorcio era una persona jurídica. Pero bueno, el código lo vino a acomodar, lo vino a refrendar, y sí o sí, hoy el consorcio de propietarios tiene la figura de una persona jurídica. Dentro de este reglamento de propiedad horizontal vamos a encontrarnos, primero, bueno, con todos los que comparecieron, que el reglamento en realidad es un contrato que firman, ¿sí? Todos los que van a conformar el consorcio de propietarios, y dentro de este reglamento va a estar eh, incorporado, porque previo al reglamento voy a ir un poquito para atrás. Para poder el escribano hacer el reglamento, primero se necesita hacer un plano de subdivisión. ¿Sí? ¿Quién hace el plano de subdivisión? Por lo general un agrimensor. En ese plano de subdivisión van a estar todo lo que se conoce como unidad funcional. Ahora vamos a ver en un ratito qué es esto de la unidad funcional, si solamente la unidad funcional es la parte privativa o es algo más, ¿sí? Los polígonos, los números de polígonos que tiene cada unidad funcional y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del consorcio, cuáles son las partes comunes, cuáles son las partes privativas, eh, qué porcentaje le corresponde a cada unidad funcional, que eso deviene del plano, ¿sí? Gran parte, toda la parte técnica deviene del plano de propiedad horizontal o de subdivisión que hace el agrimensor y que tiene que estar no solamente aprobado por el municipio donde se va a constituir este consorcio, sino también, en el caso de que sea en provincia de Buenos Aires, sino también por catastro de la provincia de Buenos Aires. Acá tiene una doble aprobación. ¿Sí? Y el artículo 2039 habla sobre la unidad funcional que se pueden referir a pisos, a departamentos, a locales o a otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, con independencia funcional, con comunicación a la vía pública de forma directa o a través de un pasaje común, y que comprende la parte indivisa del terreno y de las partes comunes indispensables del edificio, y que puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla. Entonces, la unidad funcional, ¿por qué se conforma? La unidad funcional se va a conformar por la parte privativa, es decir, la puerta del departamento para adentro, que es mi parte privativa, donde yo desarrollo mi actividad como profesional si es una oficina, o como casa habitación si es mi vivienda, y de la puerta para afuera, ¿sí? Va a ser la parte común. Y ahora vamos a ver cuáles son las partes comunes. Y a su vez también podría incorporar, dice acá, una unidad complementaria. Y lo que tenemos que saber diferenciar es que no necesariamente la unidad complementaria tiene que ser una cochera. Por lo general, la cochera es una unidad funcional aparte. Cuando hablamos de unidad complementaria, por lo general nos estamos refiriendo a lo que se conoce como baulera, que no se puede, por lo general no se enajena de manera independiente, si la queremos transmitir, de la unidad funcional propiamente dicha. Distinto puede ser que yo tenga un departamento en torre y lo compré con una cochera,
y me va a figurar como unidad funcional número 25 el departamento y más la unidad funcional número 48 que va a ser la cochera. Por lo tanto, yo podría enajenar la unidad funcional número de 25 porque me mudé a un edificio de la vereda de enfrente y quedarme con la cochera porque donde me mudé no tiene cochera y la cochera no tengo interés en venderla o en transmitirla. Entonces, por lo general, las complementarias tienen que ver con las bauleras. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas y partes comunes? ¿Sí? Las cosas y partes de uso común o indispensables para mantener la seguridad son estas precisamente, ¿no? Que van a estar determinadas por el reglamento de propiedad horizontal y a él nos vamos a tener que remitir siempre y ante cualquier situación cuando tengamos algún tipo de inconveniente, ya sea con un vecino que forma parte del consorcio o con terceros, ¿sí? Y dice, los propietarios no tienen derecho exclusivo sobre ella, pueden usarla sin perjudicar los derechos de otros propietarios. Y el 2041 hace una enumeración no taxativa, por supuesto acá no están todas, de cuáles son las cosas o las partes. Obviamente es una diferenciación en partes necesariamente comunes y aquellas que no son necesariamente comunes. ¿Cuáles son las necesariamente comunes? El terreno, los pasillos, las vías o elementos de comunicación entre las unidades funcionales entre sí, los techos, azoteas, terrazas, patios, solares. Eso lo vamos a ver en un ratito mejor porque con esto siempre suele haber problemas. Los balcones, que por ahí no está dicho, pero también los cimientos, las columnas, las vigas, los muros maestros, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, la vivienda del encargado, si es que el encargado vive ahí, pero también podría haber una vivienda del encargado que ya ahora no vive ahí y el consorcio toma la decisión de ponerla en alquiler como para que le ingrese un crédito. Ahora le voy a mostrar una serie de fotos. Eso es un balcón francés que tiene colocado un aire acondicionado. En el mismo edificio, si se logra ver, también existe colocado en un balcón francés un aire acondicionado por encima de la baranda y a su vez también se ven unas plantitas más allá de que hay una malla entre comillas de contención de una tela tipo tanza. ¿Por qué les muestro esto? En un momento se los voy a decir. Quiero ver si había, no, otra filmina, no. Bueno, ¿por qué les muestro estas dos fotos en las filminas? Porque el frente del edificio, el frente de este edificio, como cualquier otro edificio, es parte común del consorcio, ¿sí? Es necesariamente común el frente del edificio. Por lo tanto, esta foto yo la saqué porque de hecho estoy dando una diplomatura en administración de consorcios y de propiedades, donde tengo que hablar del tema de la responsabilidad, y la saqué casualmente para hablar sobre este tema. Tanto este como este, a mí me parece que están mal colocados, o en realidad no tendrían que estar colocados. ¿Por qué? Primero porque están en una parte común, y ustedes me van a decir, pero es el balcón, es el balcón. El balcón en realidad, para muchos, para muchas personas, más allá de que estos son balcones franceses y no tienen mucho espacio, para muchos propietarios, los balcones creen que son de su exclusiva propiedad. Por eso siempre, ante la duda, nos tenemos que remitir al reglamento de propiedad horizontal. Si en el reglamento de propiedad horizontal dice que el balcón es de uso exclusivo y de uso privativo, bueno, el balcón le corresponde al propietario de la unidad funcional. Pero por lo general, los balcones, al igual que las terrazas y los patios internos, son privativos, pero de uso común. O mejor dicho, común de uso privativo. ¿Esto qué significa? Que si yo vivo en una planta baja y
en el último departamento, que por lo general los últimos departamentos de las plantas bajas suelen tener patio, algunos quizás algunos laterales también, porque ahí es donde está el pulmón de manzana. Con nuestra legislación, y por lo menos lo que es Buenos Aires, Capital Federal, o Cava y Provincia de Buenos Aires, todos los departamentos tienen que tener un pulmón de manzana y un lugar por donde tiene que respirar el edificio. Por lo tanto, esos patios internos suelen ser por donde respira el edificio. Si usted va a decir, ¿cómo respira un edificio? Bueno, sí, se necesita para que se airee el edificio, también por el tema de la oscilación. Entonces esos patios internos son comunes, por lo general surgen del reglamento de propiedad, que son comunes, pero de uso privativo. Por lo tanto, si yo vivo en la planta baja H y mi departamento tiene un patio, ese patio lo voy a utilizar, bueno, yo, el burro adelante para que nadie se espante, lo voy a utilizar yo, mi familia y yo. Si no puede venir la vecina de la planta baja C, que vive en un monoambiente, a decirme, mira, acá en el reglamento de propiedad horizontal dice que es privativo, es común, el patio es común, por lo tanto yo no tengo donde tender la ropa y me voy a ir a tu patio a colgar la ropa. Bueno, eso no se puede, ¿sí? Porque es común de uso privativo únicamente de la unidad funcional. Ahora, dentro de este espacio privativo yo tengo que regirme por las reglas del reglamento de propiedad horizontal. En principio no lo puedo cerrar. En principio no puedo agregarle metros. ¿Por qué? Porque si hiciera alguna de esas cosas necesito la autorización, de acuerdo a la mayoría que resulte del reglamento o en su defecto del Código Civil y Comercial, a los fines de poder hacer la modificación que quiera. ¿Por qué? Porque es común de uso privativo. Lo mismo pasa con los balcones. Los balcones, la gran mayoría, también son comunes de uso privativo, porque pasaría lo mismo, ¿no? Que el del contrafrente no tiene balcón y en los días de que empieza la primavera o está el otoño que quiere tomar sol, no puede ir a tomar sol, salvo que sean muy amigos, no le puede decir acá como dice que es común, yo puedo ir a tomar sol a tu departamento porque así lo dice el reglamento. O puedo llevar el tender a tu balcón, cosa que también estaría mal, a tu departamento para que se cuelgue la ropa. Este tema que tiene la gran mayoría de la gente de poner cosas en los balcones es complicado, por eso de ahí el tema de las fotos. Imagínense que no solamente hoy el consorcio de propietarios es una persona jurídica, sino que es solidariamente responsable ante cualquier evento dañoso que se produzca a consecuencia de que por alguna situación de alguna parte común se perjudique a un tercero. Dejé esta foto especialmente porque no solamente esto está apoyado así a la marchanta, directamente está mal apoyado porque está inclinado el aire acondicionado. Si bien tiene esa malla, también van a ver que arriba de la baranda hay una serie de plantitas que la sostiene obviamente la malla esta de tipo tanza. Pero ¿qué pasaría si la malla se suelta y con un día como hoy tuviéramos un viento demasiado fuerte y lo que tiene este aire acondicionado específicamente es que está agarrado muy así por arriba con los tornillos comunes que se pueden poner en un lugar medianamente cerrado, ¿sí? Cerrado en un patio, pero que no afecte a terceros. ¿Qué pasaría si se desprende el aire acondicionado y lastima o mata a una persona? Esto está en un cuarto, quinto piso, me parece, no recuerdo ahora la altura, pero ya de por sí está en una altura importante. Imagínense si cae de repente y golpea a alguien, lo lesiona gravemente o lo mata. ¿Quién se tiene que hacer responsable? El consorcio, ¿sí? En alguna otra charla me han preguntado, ¿y el dueño del edificio, el dueño del departamento? Sí, también, pero acá hay una acción por omisión
¿Por parte de quién? Por parte del consorcio en general. ¿Por qué? Porque entiendo que sí, que con los años cada vez hace más calor, que la gente necesita refrescarse, pero no es la forma, porque a veces puede llegar a salir más caro el remedio que la enfermedad. Entonces, en este caso, ese aire ahí, al igual que el otro que mostré, colocados así como así, sobre una baranda o sobre un balcón francés, realmente deja mucho que desear y le puede causar un gran problema al consorcio el día de mañana, más allá que tenga un seguro de responsabilidad civil. Salvo los edificios que son pisos completos, donde ahí sí quizás el reglamento de propiedad horizontal identifique que eso es no solo de uso privativo, sino que también es privativo del propietario, porque son pisos, cada piso tiene un solo dueño. En cambio, cuando en un piso hay más de un dueño, siempre seguramente el balcón va a ser parte común. Hace unos cuantos años atrás, creo que más o menos 10, si no me equivoco, por ahí un poquito más, un poquito menos, para los que vivimos acá en Lanús, quizás recordarán que en la calle Melo y Lavallol, cerca del colegio, un domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en este caso no sé si había algo apoyado, pero era una construcción a estrenar, donde ya se había completado todo el edificio. 6 de la mañana se desprende el tercer piso de un balcón y hace efecto dominó cayendo los dos pisos posteriores, es decir, el segundo y el primero. Por suerte y gracias a Dios, un domingo 6 de la mañana, imagínense que sale gente de los boliches, van los chicos a desayunar o caminan por ahí porque es una zona muy concurrida de Lanús Oeste, podría haber sido un desastre. En este caso, quizás no tenía que ver con algo, o por ahí sí, que estuviera apoyado sobre el balcón, pero lamentablemente, bueno, por suerte no pasó nada, pero podría haber pasado una desgracia. ¿Qué había pasado? Que cuando se construyó el edificio, el balcón es una salida, ¿sí? Tiene de la mampostería del frente, tienen que salir unos hierros, no sé de qué medida porque no conozco bien de construcción, que hacen el soporte del balcón. Sobre esos hierros se conforma después el balcón con el relleno, con el relleno que lleva, ¿sí? De cemento, de la malla de hierro. Bueno, esto tenía apenas unos centímetros de hierro sobresalidos de la pared. Obviamente la construcción era deficiente. Pasaron los años, el edificio sigue enclavado ahí, se debe haber arreglado, no sé, los balcones. Obviamente que para los que sabemos que en ese edificio se cayeron los balcones, particularmente si tuviera que comprar ahí un departamento no lo compraría hoy, habiendo pasado tanto tiempo. Por lo tanto, y después hay muchos, y ustedes, yo hoy no tuve la oportunidad de pasar por ahí, pero sobre Moreno, muy cerca del colegio, hay un departamento que es más o menos el jardín botánico. Está lleno de plantas el balcón y no se ve que no contento el propietario, los propietarios del departamento, no solo contento con todas las plantas que tienen en el balcón, que tienen un peso bastante importante, también se consiguieron unas macetitas que se ve que son nuevas, yo no las había visto, que se pueden poner encaballada a la baranda y ahí ponemos una maceta. O sea que no solamente tiene sobre el piso del balcón, sino también tiene sobre la baranda. Por lo tanto, si algún día alguna de esas macetas se cae, no sé si puede llegar a matar a alguien, pero sí que puede lastimar a alguien seguramente. Y es una foto también que perdí, que acá no la pude poner hace un par de años atrás, esperando el tren en Banfield, volviendo de los tribunales de Lomas, vi sobre un piso, calculo que era un piso 10, en época de veranito, una pileta inflable. Pero no la piletita que le ponemos a los bebés para que se refresquen. Una piletita donde
podían entrar 2 personas mayores. Imagínese eso, lleno de agua, ¿sí? Que tiene un peso importante, aparte el agua socava, puede romperla, puede ir comiendo parte del piso del balcón y venirse todo abajo y también producir un daño importante. Si no es que no tengo nada contra los balcones, mi preocupación, y que le puede pasar a cualquiera de ustedes, que alguien los pueda llegar a consultar o que les pase a ustedes de manera personal con algún vecino de arriba, de abajo por ahí no tanto, de arriba, que tenga tanta cantidad de plantas o alguna cosa rara. He visto hasta una pelopincho en un balcón. En realidad en los balcones no se puede poner nada, ni siquiera se tendría que poner el tender, ¿sí? No se puede poner nada, el balcón está para de vez en cuando si nos queremos asomar y hasta por ahí nomás, y para que entre luz al inmueble, pero no para apoyar cosas. Después tenemos, vi por ahí que quizás escribieron en el chat, después cuando terminemos voy a ir respondiendo preguntas, las pueden preguntar en voz alta, no hay ningún problema. Después también lo que incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación son las partes o cosas y partes comunes no indispensables, que tampoco es taxativa, sí es enunciativa, como aquellos edificios que tienen piscina, solarium, un gimnasio, lavadero, Zoom. Hoy por hoy también hay muchos que se han construido con coworking, con el tema de la pandemia. El lavadero en vez de lavadero se llama laundry. Bueno, hoy le agregamos en inglés, a todo lo que podemos le agregamos la palabra en inglés. Como les había dicho, con la redacción o en la redacción del reglamento de propiedad horizontal, sí o sí tiene que estar determinado la conformación del consorcio. ¿Y qué es el consorcio? Según el 2044, es el conjunto de propietarios de las unidades funcionales y que constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por el acuerdo unánime de los propietarios instrumentados en escritura pública o por la resolución judicial inscrita en el registro inmobiliario. Entonces, este consorcio, como les dije antes, conforma hoy una persona jurídica. Como persona jurídica, ¿dónde va a tener su domicilio? En el propio inmueble, y está conformado, lo vamos a ver ahora en un ratito, por 3 órganos de gobierno, que son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Y la única forma de desafectar al consorcio es cuando se extingue la propiedad horizontal, que podría ser porque lo deciden de manera unánime todos los consorcistas o porque se extinguió el edificio, desapareció la cosa por la cual estaba afectada a propiedad horizontal. Por ejemplo, un mal ejemplo, pero que nos puede servir, no sé si recuerdan, cuando pasó lo que pasó en Rosario, la explosión del edificio por el tema del gas, el edificio quedó destruido por completo, por lo tanto ahí se tuvo que haber desafectado seguramente el edificio a lo que era el régimen de propiedad horizontal. No se olviden que todas las leyes de fondo rigen desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Distintas son las cuestiones de forma, pero en este caso lo que rige, en aquel momento regía la ley 13.512, bueno, ahora rige el Código Civil y Comercial, pero es muy posible que antes de esa situación ese edificio haya dejado de formar, de ser un consorcio. Bueno, recién esto algo veíamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contener el reglamento de propiedad horizontal? La parte común más importante que va a tener el edificio es el terreno. Si no tiene un terreno, no podríamos constituir en principio, y ahora les voy a explicar por qué digo en principio, no podríamos someter un edificio a un régimen de propiedad horizontal. Digo en principio porque el Código Civil y Comercial de la Nación, con estos derechos nuevos incorporados, incorpora el derecho real de superficie, donde el terreno puede pertenecer a, y la propiedad superficiaria donde se construye el edificio
puede pertenecer a B, pero eso será para otra charla. Y tiene entonces que contener la determinación del terreno, la determinación de las unidades funcionales, la enumeración de los bienes propios, la enumeración de las cosas y partes comunes, cómo se conforma el patrimonio, porque al ser una persona jurídica sí o sí tiene que tener un patrimonio, y de hecho ya lo tenía desde antes que se considerara una persona jurídica. ¿Por qué? Porque todos los meses los que eran propietarios o son propietarios desde hace muchos años, antes de que se sancionara el código de una unidad funcional, todos los meses recibían la liquidación de expensas, donde figura el debe y el haber, lo que ingresa y lo que sale, ¿sí? Y eso forma parte, lo que queda, ese patrimonio neto que queda al consorcio, tiene que ver con su patrimonio, valga la redundancia. También tiene que tener la parte indivisa de cada unidad funcional, que está conformada por una alícuota, que es un porcentaje, que ese porcentaje va a ser lo que tenga de parte privativa y de parte común, la designación, duración y remoción del administrador, y la designación de asambleas, las mayorías, el quórum y muchas cosas más. Con relación a las partes comunes, algo que no les comenté, pero que es bueno saberlo, más allá de que a veces en los departamentos la gente hace lo que quiere. Vieron que les dije, la parte privativa es de la parte de adentro, la puerta de adentro del departamento hacia adentro. Por lo tanto, la puerta, la parte de afuera de la puerta donde están identificadas los departamentos A, B, C, de la placa de afuera, le pertenece al consorcio, ¿sí? Porque está en el palier. Alguien me puede llegar a decir, pero ¿y si yo quiero colocar una puerta pentágono porque no quiero que entren a bar? Bueno, va a tener que conseguir una puerta pentágono similar al resto de las puertas que están colocadas en el edificio. Y con respecto a la parte de afuera, ¿sí? A todo lo que constituye el frente, ¿sí? Los costados del edificio, también tiene que haber una uniformidad. Por lo tanto, no puede haber un balcón pintado de verde, otro de rojo, otro de celeste, otro, tiene que haber una uniformidad. De hecho, hoy, con el tema de que ya no se hacen más construcciones con cortinas de enrollar, ¿sí? Ya eso desaparecieron las cortinas de enrollar, lo que uno suele llegar a ver son ventanas, y obviamente para que no entre el sol y nos perjudique los muebles, o en pleno verano nos muramos de calor, es muy posible que miremos hacia un edificio y tengamos una cortina bordó, otra blanca, otra celeste, otra azul, porque va a ser del color que le guste a cada uno. Realmente bien a la cuestión estética no queda, pero bueno. Sí tengan en cuenta que el frente, todo el frente, y lo que vimos antes también son partes comunes del edificio. Ahora bien, ¿se puede modificar el reglamento de propiedad horizontal? ¿Y cómo se modifica? Dice el artículo 2057, el reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Esto lo dice el 2057. Con la ley 13.512, para poder modificar el reglamento de propiedad horizontal, ante cualquier situación necesitábamos la unanimidad. Es muy difícil. Si es difícil conseguir las 2/3 partes, imagínense lo que debe ser conseguir la unanimidad. A mí me ha pasado administrando un edificio de 6 unidades funcionales, no lográbamos conseguir que las 6 personas vinieran a una asamblea, solamente venían las 2/3 partes. Imagínense en un edificio donde hay 17, 20, 40, 100, 200 unidades funcionales. Y habla de los 2/3, es decir, que se puede modificar por resolución de los propietarios por la mayoría de los 2/3, pero de la totalidad de los propietarios. ¿Por qué? Porque muchas veces, si es de común, es un hecho común que suele pasar y que los administradores lo suelen dejar hacer, o lo suelen dejar pasar, y no tengo nada en contra de los administradores, porque de hecho fui administradora, pero sí hay cosas que uno tiene que seguir, respetar las reglas, y para eso estudiamos derecho, ¿no es cierto? Es el tema de sesionar o de resolver una situación con los miembros presentes. Acá estamos hablando de la modificación del reglamento
y por lo tanto, si yo no adquiero el quórum con las 2/3 de la totalidad de los propietarios, no puedo llevar adelante la asamblea. Tengo que tener una segunda convocatoria, que por lo general se hace en el mismo orden del día, para el mismo día con media hora de diferencia, pero si no reúno el quórum, tengo que suspenderla y tengo que volver a llamar a convocatoria, ¿sí? Pero es muy normal que se sesione con los miembros presentes. Bueno, después es posible que esa asamblea sea impugnada, porque si afecta a derechos de otros propietarios, es muy posible que sea impugnada. Lo que hace el código es que no decía la ley 13.512 el tiempo que se tiene hoy por hoy, cuando veamos asambleas, no sé si va a ser hoy o la semana que viene, el tiempo que se tiene para impugnar o realizar una asamblea judicial. Y después el 2051 habla de la mejora u obra nueva para la que se requiere mayoría. Dice, para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios previo informe técnico de un profesional autorizado. Entonces, si ya se tiene que hacer una obra nueva o una mejora sobre partes comunes, se necesita la mayoría, dice, de los propietarios. Cuando habla de mayoría, estamos hablando de mayoría, se interpreta que es mayoría absoluta, no mayoría simple como la que vimos hace un ratito en el 2057, o sea que estamos hablando de la mitad más uno. Dice, previo informe técnico de un profesional autorizado. Por lo tanto, para hacer esa mejora o esa obra nueva sobre esa parte común, voy a necesitar de la idoneidad de un arquitecto o de un ingeniero civil, ¿sí? De acuerdo a la obra de que se trata. Dice, quien solicita la autorización, si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la autorización que se conceden, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. Podría ser, y ahora les voy a dar un ejemplo, que me pasó el jueves pasado, que me llamó por teléfono una administradora, que alguien quisiera hacer una modificación dentro de su unidad funcional. Vieron que les hablé de los patios, que alguien quisiera agrandar metros, o quisiera techar, o quisiera hacer algo dentro de ese patio. Bueno, yo quiero hacer una mejora o una obra nueva que tenga relación con mi unidad funcional. Bueno, para eso necesito la mayoría que establece este artículo 2051. Si la autorización me es denegada o afecto el interés particular de la minoría, puedo acudir al juez, se puede acudir al juez, es la minoría afectada, puede acudir al juez para que se deje sin efecto la autorización. Si la mayoría autorizó, pero la minoría está afectada por esa mejora u obra nueva, puede acudir a la vía judicial a los fines de que el juez deje sin efecto esa autorización. Dice, y el juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo y si afecta a la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble, y la resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial. Por lo tanto, si la minoría lleva a sede judicial esta situación que le está causando un perjuicio, el juez va a valorar todas estas situaciones de seguridad, solidez, salubridad y destino, aspecto arquitectónico, etcétera, y si es de un costo excesivo que pueda perjudicar al consorcio en cuanto al ingreso y el egreso, entonces eso es lo que va a evaluar para sacar una disposición a favor o en contra de la minoría. Pero en el mientras tanto, la decisión de la mayoría no se suspende, ¿sí? Va a tener que suspenderla el juez a través de su resolución. Yo les comentaba que la semana pasada me llamó una administradora, ¿por qué? Porque me dice, te quiero hacer una pregunta. Y si hay una persona que hace 40 años en su balcón agregó como otro balcón más, es decir, agrandó, tenía, vamos a suponer, no sé, de frente 4 metros por 1,80, bueno, agrandó creo que el doble, vamos a suponer 1,80 m, 2 metros más, ¿sí? Entonces, ahora, después de 40 años,
parte del consorcio quiere que esta persona retire, vuelva al estado anterior, eh, el balcón tal como estaba. Obviamente pasó mucho tiempo. Ella consultó una asociación que se encarga de asesorar a administradores en Capital Federal, que uno se puede asociar y le brindan asesoramiento, y está enfrente, o al menos estaba, yo hace años que no paso por ahí, pero estaba enfrente del sindicato del SUTER, del sindicato de los empleados de renta y propiedad horizontal. Bueno, se comunicó con alguien de ahí y le dijo, mire, si le inicia juicio lo van a terminar perdiendo porque pasaron muchos años, y sí, pasaron muchos años. Ahí podría yo como titular del departamento presentar una prescripción adquisitiva a los fines de adquirir esos metros, y va a ser medio complicado. En principio, el consorcio no tendría que haber permitido la modificación que se hizo en el balcón. Primero porque el balcón seguramente era privativo, común, pero de uso privativo, pero era común, ¿sí? Pasó mucho tiempo y sí, ya los plazos de prescripción pasaron. Por lo tanto, ella lo que hizo fue un incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, que hoy por hoy hay una línea muy delgada para hacer desaparecer lo que construyó o hizo hace 40 años. Por lo tanto, es bastante complicada esta situación hoy. En principio no se puede ni se debe. Ahora, como ella agrandó metros, si ella lo quiere seguir manteniendo, y calculo que si esto se llevara a juicio, es muy posible que el consorcio perdiera, habría que ver qué es lo que determina juez o cámara ante una situación como esta. Tendría que modificarse el reglamento de propiedad horizontal. Cada vez que se suman metros a una unidad funcional, se tiene que modificar el reglamento y se necesita hoy, ¿sí? Hoy se necesita la autorización y la mayoría que dispone el código, ¿sí? Va a depender si se va de lo que se trate, si va a ser las 2/3 partes, la mayoría absoluta o la unanimidad. Por lo tanto, ella tendría que hacerse cargo, lo dice por ahí y otro artículo, tendría que hacerse cargo de la modificación del plano, porque no solamente hay que modificar el reglamento, hay que modificar el plano para que esos metros le queden a la unidad funcional, modificar el reglamento. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si esta persona, que es una persona grande, quiere transmitir la cosa o se transmite por vía hereditaria y los herederos la quieren enajenar, es muy posible que no puedan hacerlo, porque cuando el escribano vaya a hacer la escritura, no va a coincidir lo que dice el título con lo que dice, y lo que dice el plano con, ahora es obligatorio para edificios antiguos, hasta creo que el año 2016, para los que tienen que hacer sucesiones, hacer estado parcelario. Por lo tanto, cuando el agrimensor vaya y haga el estado parcelario de la unidad funcional, va a saltar que hay metros que no le corresponden, y es muy posible que esa unidad funcional, hasta que no se modifique reglamento, plano y reglamento, no se pueda vender nunca, ¿sí? Entonces es muy importante siempre hacer las cosas previa autorización del consorcio. Esta mujer lo que contesta es, bueno, entonces si a mí me hacen sacar lo que yo construí, yo le voy a hacer sacar al resto de los que pusieron cerramientos, les voy a hacer sacar los cerramientos. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Más allá de que hay que pedir autorización igual para cerrar el balcón, porque vuelvo a lo mismo, el balcón es común de uso privativo, no es de el dueño de la unidad funcional, le pertenece al consorcio, nada más que el dueño de la unidad funcional o del departamento lo usa de manera exclusiva. Pero el cerramiento no agranda metros, el cerramiento lo que hace es cerrar, ¿sí? No es que agranda, incorpora metros. A lo sumo podrá llegar a incorporar volumen por el cerramiento, pero no sumó, no le puso 4 por 1,80 más al balcón, ¿sí? No se agrandaron metros. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. El 2052, con el tema de las mejoras, continúa diciendo:
Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Vieron que ya vimos 2/3 mayoría absoluta, ahora viene el tema de la unanimidad. Si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad de la mejora u obra nueva sobre cosas comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. Entonces, acá lo que me dice es que si la obra que se va a realizar afecta, importa elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, ¿sí? Y acá sí podría dar el ejemplo, más allá de que por ahí va a costar un poco entenderlo, el derecho real de superficie, este derecho real que estaba prohibido por Vélez, después se permitió por allá por el año 2000 la superficie forestal, y ahora no solamente se permite la superficie forestal, sino también la superficie en cuanto derecho real para construir, sembrar y plantar, podría construirse sobre un edificio de propiedad horizontal, podrían construirse más plantas, ¿sí? Podría constituirse un derecho real de superficie donde haya un edificio de 5 pisos donde se autorice a construir 6 plantas más, porque así hoy lo permite el FOS y el Código de Planeamiento Urbano. Entonces, para esta situación particular, donde se van a agregar más pisos, no necesito las 2/3, no me va a alcanzar la mayoría absoluta, sino que necesito sí o sí la unanimidad. Lo mismo sería si deciden todos, porque ya no hay lugar en la zona para poder estacionar, construir cocheras debajo del edificio, y por lo tanto hay que excavar, y bueno, en este caso necesitamos la unanimidad. Pero también se puede hacer una obra nueva en interés particular que solo beneficie a un propietario. ¿Y qué pasa cuando beneficia a un solo propietario? ¿Sí? Si beneficia a un solo propietario, en este caso, como sería el caso de esta mujer que les acabo de comentar, vamos a suponer que ella ahora quisiera agrandar el balcón y duplicar su medida, entonces tiene que efectuarlo a su costa, soportar los gastos de la modificación del reglamento y su inscripción tal cual como les explicaba hace un ratito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el edificio o el consorcio necesita realizar reparaciones urgentes? ¿Sí? Vamos a suponer que se rompió un caño un caño pluvial, ¿sí? O un caño troncal por donde baja el agua para las canillas de todas las unidades funcionales, para que pueda uno utilizar el agua de la cocina, el agua del baño. Bueno, en este caso, y ante una situación de emergencia, lo puede realizar cualquier propietario, en ausencia del administrador y del consejo de propietarios, las puede realizar y adquiere la categoría de gestor de negocios. Ahora bien, si el gasto es injustificado, el consorcio puede negarse a abonarlo y tiene que restituir, si se puede, la cosa al estado anterior a su costo. Yo tuve un caso particular que necesitaba una reparación urgente y no había forma de que la administración respondiera. En este caso era una administradora de Lomas de Zamora, un edificio en Remedios de Escalada, en la zona de esos edificios bajitos que están, para los que conocen la zona, delante de lo que es el Coto, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, planta baja. Los propietarios eran un matrimonio que lo habían puesto en alquiler, se va el inquilino, pero se encuentran, no por una cuestión del inquilino, o del locatario, sino que se encuentran con que el departamento tenía una pérdida de agua que no se sabía de dónde venía, totalmente inundado, pero no solamente estaba inundado el departamento, sino que también estaban electrificadas las paredes. Obviamente una falta de mantenimiento del edificio terrible. Por lo tanto, ante una situación como esta,
Y ante la ausencia del administrador que no responde, que obviamente se le mandó carta documento, se pidió mediación, no contestó la carta documento, no se presentó a la mediación, después la gente desapareció, no sé qué habrá pasado. Obviamente se le indicó que tratara de hacer la reparación y después se lo descontara de las expensas. En estos casos particulares, el propietario, ya sea el propietario de la unidad funcional o cualquier propietario que también puede verse amenazado ante esta situación, puede realizar la mejora y se coloca en la situación de gestor de negocios, que por supuesto va a tener que rendir cuentas de la mejora o de la reparación urgente realizada. Ahora, si este gestor de negocios que realizó la mejora aprovechó y cambió los pisos y en vez de poner el piso que estaba o una cerámica normal, se le ocurrió poner piso entablonado o piso flotante o puso porcelanato alemán, obviamente eso el consorcio no se lo va a restituir, le puede pedir que lo vuelva al estado anterior o se va a poder negar a pagar el gasto. Asambleas. Como les dije, las asambleas es uno de los órganos de gobierno más importantes del consorcio. ¿Sí? Están los tres que les dije antes, las asambleas, el consejo de administración y el administrador. Pero a través de las asambleas es la única forma que tiene el consorcio de deliberar. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus facultades? De resolver cuestiones atribuidas por la ley o el reglamento, atribuidas al administrador o consejo de propietarios o a quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas en relación al conjunto, cuestiones relativas a la conformidad en el nombramiento y despido del personal del consorcio, cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios. ¿Por qué dice esto a lo último? Porque ya vamos a ver que el consorcio se puede autoconvocar. Y tenemos distintos tipos de asambleas. Las asambleas ordinarias, que son las que se llevan a cabo una vez por año, donde el administrador tendrá que rendir cuentas y presentar balance. Las extraordinarias que se pueden convocar, alguien está levantando una mano porque no veo, bueno, mientras lo espero a Gerardo sigo. Entonces, las extraordinarias, ¿sí? Se pueden convocar en cualquier momento del año para tratar temas urgentes, ¿sí? Para tratar temas urgentes. Yo ahora cuando terminamos de ver parte de lo que nos queda, más o menos y 20, voy a dejar que abran los micrófonos para hacer las consultas que quieran, no hay ningún problema, quédense tranquilos. Y también tenemos las asambleas judiciales. Salvo que no me escuche, entonces en ese caso sí, por favor, abran el micrófono o pónganmelo en el chat, pero no he visto que no se escuchara. Ah, bueno, ahora se los desbloqueo. Ahora cuando... Se ve que bloqueó Joaquín. Ahora sí, Gerardo. Ahora te explico. Nosotros Sí. teníamos los micrófonos bloqueados. Eh, el tema es sobre los porteros eléctricos. ¿Se permitiría, no es cierto, que alguien en forma urgente habilite o realice la reparación urgente? ¿Estaría en esta categoría? Sí, por supuesto. El portero eléctrico es una parte común del edificio. Ujú. Sí, sí. Podría arreglarla cualquier propietario a costa del consorcio. O, Ujú. obviamente que no puede ser un gasto excesivo, porque si arreglar el portero eléctrico, vamos a suponer, sale 10.000 pesos y aparece una factura de 45.000, y va a ser medio complicado que paguen la factura de 45.000. Mónica, te explico. En mi edificio, donde está mi estudio, teníamos una placa que era toda de bronce. Desapareció.
la placa, el aparato, todo contrario, y realmente hace meses que estamos sin portero eléctrico. Yo pasé un presupuesto, pero el administrador le da largas. Suele pasar, suele pasar que el administrador no haga caso omiso, no vuelvo a lo mismo, no tengo nada contra los administradores y quizás algún colega que esté acá mirando esté en el wall sea administrador, pero a veces suele pasar que los administradores hagan caso omiso. A veces hacen caso omiso porque no, lamentablemente no se logra cubrir la totalidad de las expensas, pero bueno, ante estas situaciones el portero eléctrico es más que necesario, por lo tanto cualquier propietario lo podría hacer arreglar a costa del consorcio y después, bueno, descontarlo de las expensas, eso se puede hacer. No sé si quedó claro. Quedó claro. Me muteo. Yo no muteé a nadie, ¿eh? No sé si hay alguien que está, pero no muteé a nadie. Espera que te desmuteo. No, pero cada cual tiene que habilitar su audio, ¿no es cierto?, cuando quiera hacer una pregunta. Más allá de que puedas hacer una muteada general, un muteo general. Sí, yo no había muteado. Se ve que Joaquín fue que muteó para que pudiera hablar, pero evidentemente no, se quedaron todos muteados, no hay problema. Gracias, Mónica. No, por favor, al contrario. Veo otras manos levantadas. A ver, no sé quién estaba primero, José, Gabriel Díaz. Vamos a ir por cómo los veo en el wall. Sí. Buenas tardes. Sí, José. Buenas tardes. En Capital existe para las medidas urgentes, existe el artículo 633 ter, que no exige mediación, nada, lo puede pedir cualquier consorcista, y bueno, después se puede citar al Consejo de Administración, a la Administración y a los consorcistas. En provincia no existe una medida similar. Pero 633 ter ¿de qué? Porque la ley de fondo es esta, no existe otra ley de 633. El código procesal. Claro, del código procesal. Pero eso es un código. No, pero estamos hablando de un código de forma. Acá nosotros nos tenemos primero que manejar con el código de fondo. Después, bueno, si en Capital Federal se permite determinada facultad por el código de forma, pero en principio nos tenemos que manejar con el código de forma, de fondo, perdón. Bueno, pero ante medidas urgentes, o sea, yo he hecho una demanda en Capital por filtraciones que no son tan urgentes como para que el consorcista revista la calidad de gestor y realice todas las tareas a su cargo y después rinda cuenta y demás. Existe esto del 633T, permite hacer una acción que se presenta, se pide un perito, se le corre traslado al consorcio, se le corre traslado a la administración, al consejo de administración, y bueno, y después rápidamente se liberan tribunales si se hace o no se hace la medida y da resultado. Sí, y no por necesita supuesto, de hecho mediación. acabo de leer algo, por supuesto, pero de hecho acabo de leer algo parecido. Ahora, entre que esperamos, armamos la demanda, pedimos la autorización, y si es algo urgente, como yo les decía recién, del tema de una persona que tenía electrificado, no vamos a esperar a ir a la vía judicial. Hay cosas que son urgentes, pero no más son allá de... urgentísimas, digamos, no son de vida o muerte. No es Claro, que se cae el ascensor No, o que no anda la bomba de agua. Me refiero, el ejemplo que usted dio claro, sería acá ese.
No hay Claro, agua, sí, bueno, no no, podemos estar 2 días sin agua, pero hay casos de filtraciones que también de alguna medida se solicita como medidas urgentes porque, bueno, la filtración sigue, y tampoco no puede estar un mes, un año con la filtración. ¿Se entiende? Se por pide así, supuesto, dice, está previsto, por yo supuesto. no tengo el código a mano ahora acá, pero está en el 633 TER. No, no Yo importa, quería saber, igualmente yo tengo un caso en Capital donde había una filtración que se producía por la ocupación de un inmueble en La Boca, de una inquilina que lo ocupó después que se venció el contrato y empezó a producir filtraciones a otro departamento y la perjudicada inició un proceso tengo por ahí la resolución judicial que si alguien la quiere se la paso, un desastre, la sentencia de primera instancia, consideró que el único responsable era el dueño del departamento cuando en realidad era primero la omisión por parte del administrador y por otro lado el hecho de no poder ingresar porque la locataria que se había transformado en usurpadora no dejaba pasar a nadie. Pero en ningún momento yo esto lo tomé ya, estaba recontrainiciado, pero en ningún momento el consorcio presentó esto del 633 TAR. 623, perdón, no 633. Yo Bueno, lo estoy 623 TAR. recitando, a ver, estoy buscando acá en la No, no, computadora. no importa. No. Eh, yo lo doy pensé que en provincia podía haber algo similar, acá dice. Acciones deducidas. 623 bis, dice. Y después está el TER. Cuando el deterioro o averías producidas en un edificio o unidad ocasionen grave daño a otro y el ocupante del primero se opusiera a realizar o permitir que se ejecuten las reparaciones necesarias para hacer cesar la causa del perjuicio, el propietario, copropietario, inquilino indirecto afectado en su caso, el administrador del consorcio podrá requerir que se adopten las medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el allanamiento de domicilio si fuera indispensable. La petición tramitará sin forma de juicio, con la sola audiencia de los interesados y el informe técnico que deberá acompañarse al escrito inicial. La resolución del juez es inapelable. Bueno, Yo es más quería o menos saber, lo que leí hace un ratito. Es más o menos lo esto, que claro, esto que leí está en hace el un ratito. CPC de Capital, Antes está. en provincia, ¿hay algún artículo de esto o no? Que en el CPC de provincia. Sí, pero lo tenemos también en el Código Civil y Comercial de la Nación porque lo leí hace un ratito. O sea que más allá, cualquier cuestión que pueda perjudicar a un tercero, yo puedo ir y solicitarle al juez una medida para que cese cualquier situación. ¿Sí? Ahora, me lo está diciendo el código de fondo, por lo tanto, y tengo, Bueno, más allá de que no esté en el código de forma, puedo utilizar el Código Civil y claro, Comercial. pero ahí no ¿Sí? tendría que recurrir a la mediación Como, primero. como, ¿No sería una no, cuestión mediable? lo pido como medida cautelar. Bueno, listo, será así. Entonces, gracias. No, de nada. Sí, Javier. Espera que te desmuteo, porque se ve que si no te desmuteo yo no. Ahí está. A ver, ahora. Ahora sí, Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo ahora le sí. va? ¿Qué tal? Le quería hacer varias consultas. Una, ¿qué pasa si un artículo del reglamento de copropiedad va en contra de un artículo del Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial es en la parte de derecho, en todo, pero el Código Civil y Comercial es lo que se tiene que aplicar, al igual que antes la 13.512, y en el caso de los derechos reales son de orden público, por lo tanto, tienen que aplicarse lo que dice el Código. Claro, pero ¿cómo lo llevo adelante el reclamo, digamos? Si no se puede modificar el reglamento. Pero habría que ver de qué se trata el reclamo. Por ejemplo, de la asamblea. Que el reglamento dice que los que no están ausentes no pueden votar en ningún momento.
Bueno, ahí habría una colisión con lo que dice hoy el Código Civil y Comercial, y bueno, hay una colisión de normas. Lo que pasa es que es muy posible que sea un reglamento anterior a la sanción del código y que se tendrá que ajustar a la nueva normativa, porque hay muchos reglamentos de propiedad horizontal que son anteriores al 1 de agosto del 2015. Está bien. Y después te quería consultar, un cerramiento de un balcón, sin avisarle a nadie, que no se puede. Sí, ¿El plazo de prescripción sí. sería el genérico de 5 años para hacer reclamo para que vuelvan al estado anterior las cosas? El plazo de prescripción es el que establece el código. Y listo. Y la última. Las asambleas, la doble mayoría, ¿viste la exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales? Sí, el 2060 que todavía no lo vimos, sí. Ah, bueno, espero entonces. Justo estaba en placa, pero esperamos. Sí, no llegué a hablar porque me empezaron a consultar y preferí contestar, pero cualquier cosa lo vamos a ver el lunes que viene, no hay problema. Dale, perfecto. Nada más. Bueno, bárbaro. Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo me dedico a propiedad horizontal y tengo algunos clientes que son eh, fiduciarios, son fondos fiduciarios donde se hace. Y empezamos a conformar los reglamentos de copropiedad. El Código Civil dice que los propietarios podrán redactar de por sí el reglamento copropietario si no lo hace el fiduciario. Y he tenido muchas consultas al respecto, porque es claro, es clara la letra del código que dice, pero usted que se dedica a esto, ha tenido alguna situación en que los propietarios hayan redactado su código y hayan ejercido este derecho o se le hayan opuesto y hayan puesto esta situación a disposición de la justicia, una demanda, queremos ejercer este derecho? No sé si lo tuvo, porque no tengo ni idea de cómo... En realidad, Jorge, el reglamento de propiedad horizontal lo redacta el escribano, ¿sí? En función de lo que surge del plano de subdivisión que le entrega el agrimensor. Como es un derecho real, las partes poco pueden pactar acá. No estamos hablando por ahí de un derecho real de garantía donde quizás se permite cierta autonomía de la voluntad en algunas cuestiones. Acá estamos hablando de un derecho real que como es creado por ley, las partes no tienen injerencia. Por lo tanto, de lo que surja del plano de subdivisión, es lo que el escribano va a trasladar al reglamento y siguiendo las pautas que surgen de la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación con relación a la propiedad horizontal. No es que ellos se pueden sentar, redactar el reglamento y después llevarlo a inscribir al registro porque se lo van a rebotar como pelota de ping-pong. A lo sumo le pueden llegar a hacer algún comentario al escribano que tal unidad, tal cosa no sea parte común, sino que sea parte privativa. Eso sí puede ser una decisión de los que van a conformar el consorcio, pero tiene que estar en el plano, que no va a ser una parte privativa, y no puede modificar lo que dice la ley. Las partes no pueden modificar lo que dice la ley. Bueno, en la mayoría de los casos, la mayoría de los fiduciarios más se apartan de plano porque pueden hacerlo y reservarse, por ejemplo, que un local no paga expensa de ningún tipo. Y si está puesto en el reglamento, ese local no va a pagar. Y por lo Claro, general, bueno. pero el código, como usted lo nombró, yo también lo conocí de antes, a la normativa, en donde dice, los propietarios podrán redactar el reglamento de copropiedad. Lo va a redactar, o claramente hay cuestiones que son orden público y van a tener que ser de cualquier manera transcriptas al reglamento, como cuestiones pétreas o estatutarias, como dice la ley. Pero otras cuestiones, como que lo podría también contemplar el reglamento de copropiedad, como el uso del Zoom, el landry, la piscina o lo que sea, no está en ningún lado y
y los propietarios podían decidir el modo de uso o el modo de contribución o el modo de lo que sea. Podrían hacer lo que quieran, pero porque lo dice el código, que dice que podrán redactar, lo podrán redactar. Y no, y que quería saber simplemente si usted, que tenía esta experiencia, en algún momento le tocó hacer esto, en qué momento y de qué manera los propietarios podrían ejercer judicialmente ese derecho, presentando al juez. Yo no lo he leído que digan podrán, no recuerdo haber leído la facultad de podrán, pero en el caso de las partes no necesariamente comunes, que tienen que ver con la piscina, eso no implica que el día de mañana esas partes no puedan causar un perjuicio al resto de los propietarios que hagan uso o no hagan uso de esas partes comunes que no son necesarias, ¿sí? Porque la piscina se puede romper y puede producir una inundación en todo el edificio. Claro. Entonces, El artículo que usted mostró acá, que es el 2038, dice: a los fines de la edición jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal. Claro, pero no ellos deben redactar, significa que se debe redactar por escritura pública por un escribano, pero no ellos. Ese artículo me tiene mal, no lo alcanzo a comprender. No, el hecho de que deben redactar, la obligación es que sí o sí el reglamento de propiedad horizontal se debe redactar por escritura pública, porque bajo pena de nulidad, porque estamos hablando sobre un bien inmueble, es un bien inmueble. Entonces todo lo que tenga relación con bien inmueble se tiene que hacer por escritura pública, pero no son los dóminos o los condóminos que redactan el reglamento, es el escribano en función de lo que el agrimensor le lleva en plano a los fines de redactar el reglamento y de incorporar la normativa que surge del Código Civil y Comercial. Gracias. ¿Se entiende, Jorge? Pero no lo comprendo bien, porque el código dice deberán redactar condóminos, o el dueño deberá como regla, el deber ser, que lo tienen que hacer redactar por escritura pública, pero no lo pueden redactar ellos, lo tiene que redactar un escribano. Yo, Mónica Polio, soy escribana, pero no tengo registro, por lo tanto no me puedo sentar a redactar un reglamento. Sí, el escribano se puede juntar con las partes y arreglar, salvo que surja del plano, porque lo que surge del plano es inmodificable, sí por ahí pueden acordar algunas situaciones. ¿Cómo? Salvo algunas reservas, si el del plano surge. ¿Qué reservas? Si la ley es de orden público, el hecho de que después los propietarios hagan lo que se les ocurra es otra cosa, pero esto de, por ejemplo, los locales no pagan expensas. ¿Y por qué no pagan expensas si conforman un todo no escindible con el resto? Obviamente que por ahí no van a pagar el uso del ascensor, el mantenimiento del ascensor, pero pasan los mismos caños, el mismo desagüe pluvial, el mismo desagüe cloacal, por lo tanto, expensas tienen que pagar, porque entonces el día de mañana... Un servicio, como dice usted, del ascensor, por ejemplo, o del agua, porque tengo un medidor aparte, o la luz, bueno, algunos servicios que no utiliza, y sus expensas se van a acomodar a eso, se van a acomodar, se van a reducir. Está bien, pero y ahí eso es una cuestión, que las partes sí no, el escribano no se aparta, lo que hace el escribano es decir, bueno, sí, ya estoy, Mónica. El escribano lo que va a hacer es, el escribano lo que va a hacer es, eso va a decir, bueno, los locales de la planta baja no van a abonar el servicio de ascensor por la falta de utilización, pero el día de mañana, si ellos no pagan expensas y pretenden, porque hay una filtración del primero A al local de la planta baja, que se les abone el arreglo, no se lo van a abonar porque ellos no pagan expensas. Y las expensas es para todos, no para uno solo. Es mi forma de ver las cosas. No, y aparte, hay reglamentos que excluyen absolutamente, están excluidos del reglamento. Sí, lo sé, y hay gente... Tiene fundamento. Hay gente que paga
hay gente que paga el 50% de expensas, más allá de que tiene un porcentaje mayor, y porque tienen locales en la planta baja no quieren pagar la totalidad de las expensas. Y Y está por lo mal, general, pero bueno. el dueño del lote, Eh, se hace un lote y le paga con lo que se le paga con un local. Bueno, Y pero el- esos antes de que se constituya el estado de PH, Y todos son dueños del terreno. cuando Todos van son a dueños del terreno. redactar el reglamento, cuando van a redactar el reglamento, ya sé que lo hace el escribano, pero en este caso particular, que los condóminos redactan el reglamento, se impone esa condición. No se impone esa condición, se transcribe. La unidad funcional 4 está excluida del pago de expensa, de todo pago de expensa, no paga expensa Bueno, directamente. para mí es un error, pero bueno, será el escribano que los hace.